Bueno, ¿qué tal? Dado el problema hídrico que tenemos en la ciudad respecto al acceso del agua, todos sabemos que las clases de forma presencial se están complicando. Así que, bueno, hablé con Nelly, la coordinadora de la carrera, y evaluamos esta posibilidad de hacer clases virtuales. Así que la idea hoy es comenzar con el desarrollo de la unidad 3 respecto a la valoración del estado nutricional y en otro video avanzar en lo que son las guías alimentarias para la población argentina. El material que vamos a necesitar que ustedes lean es este cuadernillo sobre evaluación del estado de nutrición en niños, niñas y embarazadas mediante antropometría, editado por el Ministerio de Salud de la Nación. Yo se los dejé en forma digital en la fotocopiadora Alén, también lo pueden bajar directamente de la página del Ministerio de Salud desde la web. Y el material de estudio, también obligatorio, que son los apuntes de la cátedra. Para completar esta forma de clase, les voy a subir además la presentación PowerPoint que estaba preparada para dar la clase. No voy a ahondar en todos los temas, ni del apunte, ni quizás de la presentación, sino más bien hacerles como una orientación para que ustedes puedan avanzar con el estudio y la lectura de esto. A la vez les recuerdo que tenemos la guía práctica número 1 que sirve como evaluación de ustedes para ir viendo si están o no al nivel deseado. Entonces, con todo este material, ustedes pueden avanzar en forma autodidáctica. Bueno, para empezar, cuando nosotros pensamos en evaluar el estado de nutrición de una persona, lo primero que uno quizás piensa es medir el peso y la altura. A veces tenemos algunas dificultades que nos llevan a no poder contar con esto como método diagnóstico. Por ejemplo, cuando una persona tiene problemas de edema, entonces el peso no va a ser fidedigno de su estado de nutrición, ya que el exceso de peso debido al edema puede estar enmascarándonos un sobrepeso o incluso un peso sano, siendo que la persona en realidad tiene menos peso. Cuando una persona no se puede poner de pie, ya sea porque está postrado o por alguna causa circunstancial, no podemos medir altura. Entonces necesitamos otras técnicas para poder evaluar estado de nutrición. Tal es así que el diagnóstico nutricional usa varios tipos de herramientas. Y esto está bueno que sepamos porque cuando el peso y la altura no nos sirven, no son útiles, podemos valernos de las otras herramientas. Siempre igual lo recomendable es hacer una evaluación nutricional con varias de estas herramientas, no solamente valernos de peso y altura. Peso y altura, así como circunferencia de cintura, circunferencia de cráneo, pliegue tricipital, entran dentro de lo que se llama medidas antropométricas, que es una de las maneras de tener un dato para completar la evaluación. También es muy útil y se usa lo que se llama anamnesis alimentaria o historia nutricional. Esto es una entrevista que se tiene con la persona, con el paciente o la paciente, donde se realiza un recordatorio de 24 horas o una frecuencia de consumo de alimentos habituales, de manera de tener algún parámetro para poder estimar si hay un exceso de alimentos o un déficit, así como carencia de algún nutriente. El examen físico básicamente es un examen superficial. Por ejemplo, se pueden evaluar el estado de las uñas, del pelo, la piel, que nos pueden estar dando parámetros del estado de nutrición. Por ejemplo, carencia de proteínas, cuando las uñas se empiezan a descamar o cuando la piel se pone muy seca. La evaluación bioquímica, que es con un estudio de laboratorio, se puede evaluar distintos parámetros. Por ejemplo, el porcentaje de albúmina nos puede estar hablando de un estado de insuficiente aporte proteico o estado de leve desnutrición. Insuficiente cantidad de colesterol, tanto es así que sabemos que
es conveniente que el colesterol esté por debajo de 200 para evitar enfermedades cardiovasculares, pero también es conveniente que el colesterol esté arriba de 150, porque cuando está por debajo nos puede estar hablando de un déficit calórico, entre otras cosas que podemos tomar del análisis bioquímico. Y hay otra herramienta que se llama valoración global subjetiva. Ustedes en el apunte van a tener como un screening donde se van juntando distintos tipos de información, de manera que la persona puede ir completando y nos va a dar un número. Ese número es muy subjetivo también a la persona que está hablando. Ese screening lo van a tener acá en la presentación PowerPoint, entonces nos puede ayudar a combinar varios datos y tener una evaluación, como dice acá, global, subjetiva del observador. Bien, dicho esto, les quiero comentar que la composición corporal, hay varias teorías que se propusieron para su evaluación, pero nosotros vamos a tomar algo bien básico, que es la masa grasa por un lado y la masa libre de grasa. Esta masa libre incluye los huesos, el agua, las estructuras proteicas, colágeno y otros constituyentes menores. Entonces, en cuanto a composición corporal, vamos a tomar esto. Hay varias formas de evaluar grasa y masa libre de grasa. Desde el aporte antropométrico tenemos la toma de pliegues, ya sea sumatoria de 4 pliegues o el pliegue tricipital, y hoy por hoy se están usando otro tipo de instrumentos como es la bioimpedancia, que es que a través de una corriente de mínimo voltaje atraviesa esta corriente el cuerpo y pueden darnos distintos grados de densidades que el cuerpo va ofreciendo más o menos resistencia al paso de la corriente eléctrica. Obviamente es de mínimo voltaje, por lo que no hay complicaciones por esta corriente eléctrica, y la máquina puede inferir que cuando hay más densidad, por ejemplo, en el caso del hueso, responde de una manera, entonces lo toma como masa libre de grasa. Y la grasa que ofrece menos resistencia al paso de la corriente sería una masa grasa. O sea, de esta manera la máquina puede hacer la evaluación del porcentaje de grasa corporal, por ejemplo. En cuanto a las mediciones antropométricas, tenemos que aclarar algunos detalles en cuanto al peso. Para tomar una buena medida de peso, y esto es una recomendación siempre para lo que es el ámbito laboral, es necesario primero evaluar el instrumento que vamos a usar. Las balanzas de palanca, así como las de pie, en el movimiento, cuando se limpia o a veces cuando se le ponen objetos arriba, se van descalibrando. Nosotros podemos estar seguros que la balanza está calibrada si al poner todas las pesitas en cero, el fiel de la balanza queda justo en el medio. Ustedes van a ver que en la presentación tiene una balanza de palanca dibujada. Igualmente yo a este video le voy a anexar un video de una toma concreta y correcta de la medición, tanto de peso como de altura. Porque esto es importante que lo aclaremos bien de entrada, ya que en la práctica es muy frecuente y es importante hacer bien la técnica. Una vez que corroboramos que la balanza está bien calibrada, entonces vamos a proceder a la técnica de pesado. Va a ser distinto si estamos hablando de un lactante o de un no lactante. Los lactantes se pesan en balanzas plato. Al lactante se lo sienta en el centro de la balanza, sin ropa y sin pañal. Y luego se corren los pesos hasta que el fiel de la balanza quede en la mitad. Si el lactante no se dejara pesar y necesitamos la ayuda del familiar que acompaña al lactante, entonces podemos pesar primero al familiar y que alguien sostenga al lactante, y luego pesar al familiar con el lactante y hacer la diferencia, restando, de manera que la diferencia entre el peso con lactante y peso sin lactante es el peso del lactante.
Bien, cuando tenemos no lactantes, ya sean niños, adolescentes, embarazadas, adultos mayores o adultos, tenemos que procurar que queden con ropa ligera. La técnica de medición de peso dice sin ropa, pero por una cuestión de cuidar la intimidad de la persona, ya que los espacios en el ámbito de pesado por lo general son compartidos, vamos a procurar ropa ligera. Es importante pedirle al que va a ser pesado que se quite el calzado y también las medias y todo tipo de abrigo, así también como aquello que lleven en bolsillos de pantalones, como celular, billetera, llaves, que a veces se subestima, pero todo junto termina siendo un error importante, por lo que va a ser conveniente aclarar esto, porque a veces las personas no lo consideran que pesa o dice pesa poquito. Es importante la técnica porque las tablas que se usan para comparar diagnósticos tienen este tipo de recaudos, de manera que si queremos comparar un paciente con un patrón, tienen que estar en las mismas condiciones. Y partimos de la base de que el patrón es con personas sin ropa o ropa interior. Así que bueno, es importante poner el hincapié en disminuir el error. La persona se pone de frente a la balanza en estas condiciones y luego se mueven los pesos hacia el extremo de la derecha, de manera que el fiel quede justo en el medio. Cuando está justo en el medio, ahí es el peso de la persona. Si estamos en la duda, por ejemplo, si es 50 kilos 200 y 50 300 y nos quedó justo en el medio entre 200 y 300, siempre vamos a lo que es gramos completos, ¿sí? Entonces quedaría en 200 en este caso. Bien. Con respecto entonces al peso, tenemos que aclarar que existen denominaciones como peso actual, peso ideal, peso seco y peso habitual. El peso seco estamos hablando siempre de un peso sin edema. Entonces, si estamos pesando a pacientes que se están dializando, sería el peso postdiálisis, ya que antes de la diálisis acumulan líquidos. ¿Cómo podemos estimar el peso con edema? Una vez que pesamos a la persona, tenemos que ver en qué parte del cuerpo tienen acumulado el edema. Si es solo en tobillos, se considera 1 kilo más. Si es en tobillos y rodillas, se suma entre 3 a 4 kilos más. Si es en raíz de pierna, entre 5 y 6 kilos. Y cuando hablamos de anasarca, que es edema generalizado en todo el cuerpo, puede haber hasta 10 kilos de más. Es un estimativo, pero por el momento es con lo que contamos para estimar cantidad de edema en el cuerpo. Con respecto al peso actual, que es el peso de la persona en el momento en que se está evaluando, nos sirve para hacer monitoreos. Si estamos tratando a una persona que tiene sobrepeso, el peso actual nos va a servir para tener una idea de la evolución de esta persona con respecto a su peso habitual. Si hace unos 5 meses la persona pesaba 80 kilos y luego de 5 meses está pesando 90, tenemos que el peso actual con respecto al peso habitual es 10 kilos mayor. Asimismo nos sirve para evaluar evolución favorable o no de personas con bajo peso o grado del descenso de peso en el tiempo. Por ejemplo, si estamos haciendo una intervención porque hay una persona con bajo peso, tomamos el peso actual, le preguntamos su peso habitual y hace cuánto lo tenía ese peso, y supongamos que la persona hace un mes pesaba 80 kilos y hoy, luego de un mes, está pesando 70. Entonces la diferencia nos va a servir para ver el grado de descenso de peso y de pérdida ponderal. Entonces el peso habitual es el peso que por lo general la persona sostiene en el tiempo
y no significa que sea un peso saludable o un peso ideal. Es un peso que la persona suele mantener, que no siempre es el mismo que el peso actual. El peso ideal es el peso por tabla, que sale a raíz de fórmulas en las que se combinan la altura, la edad y la contextura corporal, además del sexo. Este tipo de datos no se está usando mucho, ya que tiende a quizás sobreestimar o subestimar el peso ideal, por lo que no nos está sirviendo como parámetro, pero algunas ecuaciones lo usan como dato, por lo que es necesario saber calcularlo. Para eso ustedes tienen un ejemplo de lo que son las tablas en la página 5, que son la página de tablas y talla de la Metropolitan Life Insurance de 1983, solo para modo de ejemplo que la puedan mirar. Y en el trabajo práctico pueden también ejercitar todo esto. Bien. El peso ideal ajustado se usa cuando las personas tienen un exceso importante de grasa, ya que la grasa corporal se considera metabólicamente activa. Entonces, una vez que se calcula el peso ideal, se le calcula un 25% de masa activa metabólicamente. Y el peso saludable, o quizás hasta ahora el peso objetivo que se manejan en las terapias de descenso de peso, es el peso que puede predisponer a menos enfermedades, posible de mantener en el tiempo para la persona y en definitiva que es posible, ¿sí? El peso saludable es el peso posible. Con respecto a la altura, bueno, también vamos a tener que hasta los 2 años de edad, incluyendo hasta el día anterior al cumpleaños, se va a medir la altura de manera que estén en posición de cúbito supino, lo que sería boca arriba, digamos. La técnica de medición es importante. Los niños también van sin ropa, ya que queremos evitar que su cuerpo tenga interferencias con la base horizontal. Y ahí vamos a necesitar siempre la ayuda del familiar que acompaña al infante. Vamos a tener una parte rígida y del otro lado una parte vertical móvil y una parte horizontal donde va a ir el niño o niña. Le vamos a pedir al ayudante que nos sostenga la cabeza en contacto con la superficie vertical rígida y estirando la pierna izquierda, sobre todo a nivel de la rodilla, vamos a acercar la superficie vertical móvil de manera que podamos tomar la medición. Y siempre se lee a milímetro completo. Esta técnica va a ser hasta entonces el día anterior al cumpleaños de los 2 años. Una vez cumplidos los 2 años y en adelante, la altura se toma de pie. Lo ideal son los tallímetros que están amurados, empotrados a la pared. Es importante que no haya zócalo para que no aumente los centímetros. Y se lo pone al paciente de espaldas a la pared. Es importante que la posición de la cara, de la cabeza, esté en lo que nosotros llamamos plano de Frankfurt. Este plano es una línea imaginaria que se traza entre la parte inferior de la órbita y atraviesa la mitad de este accidente que se llama trago. ¿Sí? Este accidente de la oreja se llama trago. Entonces, si nosotros tuviéramos que trazar una línea horizontal paralela al piso que pase por el borde inferior de la órbita y el trago, nos quedaría la posición de la cabeza para medir altura. Las personas suelen hacer esto cuando uno les dice estirate, así, creen que así son más altos, o a veces los niños tímidos hacen esto. Esto genera que la altura disminuya, tanto así como así. La parte posterior de la cabeza tiene que estar tocando la pared. Entonces, corregimos el ángulo, ponemos la cabeza tocando
la pared, o sea, el tallímetro, y las nalgas y los talones también tienen que estar en contacto con la superficie vertical. Una vez que está así, con los brazos al costado del cuerpo, sin calzado, pedimos que haga una inspiración profunda. Y ahí tomamos la medida. Esto se hace ya que las tablas se hicieron con esta técnica y además para evitar el error que hay entre la altura de la mañana y la altura de la tarde-noche. Los cartílagos intervertebrales, que suelen estar bien hidratados luego de toda la noche de haber estado en posición horizontal, van perdiendo su hidratación a lo largo del día, por lo que a la mañana podemos ser 1 o 2 centímetros más altos que a la tarde. Si estamos pesando a la tarde, se justifica mucho esta inspiración y bueno, la técnica lo menciona así que nosotros procuramos ajustarnos siempre a la técnica. Bien. Van a ver ustedes en la presentación que tienen imágenes con el ejemplo de cómo son estas técnicas, van a ver los infantómetros, que es lo que uno puede encontrar hoy en los centros de trabajo, infantómetros o estadiómetros, tallímetros portátiles o apurables. Lo que más se usa son los tallímetros que están ya en la balanza. El problema es que estos al bajar a veces no bajan más de 1 metro y tenemos niños de 2 años o más que no miden 1 metro, entonces es necesario contar con un tallímetro a la pared. También van a presentarse con algunas preguntas como cómo mido a una persona que tiene una espalda muy encorvada, lo que se llama cifosis, o cuando una persona está en silla de ruedas y no se puede poner de pie, cómo le mido la altura. En el apunte van a encontrar esas respuestas, así como mediciones complementarias de cuello, perímetro cefálico y cintura. Con respecto a la medición de la cintura, está bueno aclarar que no hay consenso en cuál es la medición adecuada, sino que hay distintos tipos y uno tiene que tomar una y aclarar qué está tomando como referencia, cuáles son los puntos anatómicos. Está lo que se llama cintura menor, que es la parte más angosta del cuerpo. Está la cintura umbilical, que es la circunferencia del abdomen a nivel del ombligo. El problema es que esta medición se dificulta cuando estamos hablando de un abdomen péndulo o en delantal, donde el ombligo cae por el abdomen. Entonces, ahí ya, digamos, no se podría tomar esta medida. Y también está la cintura de la OMS, con la técnica de la OMS, que es el punto medio entre el reborde costal y la cresta ilíaca. ¿Sí? Se debería tomar la distancia entre estos dos puntos anatómicos, marcar la longitud y justo en el punto medio, ahí sería la medición en perímetro. Van a ver en la presentación que se estima mayor riesgo o riesgo aumentado para hombres a partir de 94 centímetros en cualquier manera de medición y en mujeres 80 centímetros, riesgo aumentado. Y se considera riesgo, o sea, abdomen excesivo en un perímetro de cintura aumentado, cuando la mujer supera los 87 centímetros y el hombre los 102. También es importante saber cuál es el problema con la grasa corporal, la grasa abdominal. ¿Por qué es tan importante medirla? Porque hay estudios que vieron que la circunferencia de cintura correlaciona muy bien con el grado de adiposidad intraabdominal. Y sabemos que cuanto más aumenta la grasa intraabdominal, más influye en la función de los órganos. Entonces, hay una correlación importante entre el aumento del perímetro de cintura y el porcentaje de grasa intraabdominal. Así como también hay una correlación del porcentaje de grasa intraabdominal con enfermedades. Bien, luego les hablo un poco de los puntos que ustedes van a encontrar en el manual que les mencioné al principio, ¿sí? De acá es importante repasar las técnicas antropométricas,
las curvas de referencia de la OMS para evaluación, los screenings de decisión y tener en cuenta en qué se usan estas técnicas como los indicadores. En menores de 1 año, por ejemplo, después de tomar lo que es peso, altura y saber la edad exacta, con meses inclusive, nosotros podemos evaluar al menor de 2 años con el indicador peso-edad. El indicador peso-edad se va a llevar a una tabla de percentilos. Por ejemplo, acá tenemos una tabla que es de 0 a 24 meses, o sea, hasta los 2 años de edad, para niñas, ¿sí? Y de este lado tenemos el peso y acá la edad. Entonces, tomando el peso y teniendo en cuenta la edad en años y meses, nosotros podemos hacer la intersección y según donde me caiga la intersección, vamos a ver a qué percentilo corresponde. Si corresponde, por ejemplo, al percentil 50, va a ser la línea más oscura. Si está entre el 50 y el 75 y más cerca del 75, se pone percentil 50-75 y como está más cerca del 75, le hacemos una rayita abajo que indica que está más cerca del 75. Acá, por consenso, se evalúa que todo peso para la edad que esté por arriba del percentil 10 y por debajo del percentil 90 se considera saludable. Por debajo del percentil 10, entre el percentil 3 y percentil 10, se considera riesgo de bajo peso. Y por debajo del percentil 3 se considera bajo peso, lo que antes era equivalente a desnutrición. Entre el percentil 90 y el percentil 97 se considera sobrepeso. Y por arriba del percentil 97 se considera obesidad. Esta es la manera que tenemos de evaluar el peso en menores de 2 años. En menores de 2 años también se evalúa la longitud para la edad o talla-edad. Y de la misma manera, con la tabla de percentilos, vemos los centímetros, la edad, hacemos la intersección y evaluamos según dónde cayó. Lo importante acá es tener en cuenta que esta evolución nos va a dar mucha información cuando en el tiempo se van detectando, por ejemplo, que hay un cruce de percentilos hacia abajo. En el caso de cruce de percentilos hacia abajo se llama crecimiento lento. Así también entonces podemos hacerlo con los más grandes de 2 años, pero lo que se está usando por consenso es el índice de masa corporal para mayores de 2 años. Simplemente con este indicador se puede hacer la evaluación, sin hacer peso, edad y talla edad por separado. En el caso de índice de masa corporal, hacemos el cálculo del índice, que es el peso en kilogramos sobre la talla expresada en metros, elevada al cuadrado, y el resultado lo voy a hacer en intersección con la edad. Y en este caso los percentilos van a ser los mismos de evaluación. O sea, por debajo de 10, riesgo de bajo peso, por debajo de 3, bajo peso, por arriba del percentil 85 en este caso, sobrepeso, y por arriba del percentil 97, obesidad. Esto todo lo tienen también plasmado en lo que es la presentación PowerPoint, así como las diapositivas de las gráficas de la OMS. Van a encontrar también un árbol de decisiones, donde, bueno, según el diagnóstico, está indicado y consensuado en el manual del Ministerio de Salud qué hacer al respecto, porque con la evaluación tenemos que hacer algo. Y los diagnósticos. Bien. Con respecto a los adolescentes, si bien se está usando el índice de masa corporal edad, no hay, digamos, un consenso establecido desde el Ministerio y algunas personas pueden estar usando aún la tabla más viejita, que era la nacional de Lejarraga y Orfila. Esta es casi igual, pero bueno, digamos, tiene algunos percentilos distintos.
los puntos de corte serían los mismos. En cuanto a la evaluación de la cintura en adolescentes y en niños, se usa otra tabla, no vamos a usar 102/85. Entonces, según la edad, lo que tenemos es el límite a partir del cual la cintura se considera aumentada, ¿sí? Lo que sería equivalente al percentil 97. Sí. Una vez superado estos centímetros que indican acá para la edad, ya se considera cintura aumentada. Es la tabla de percentilo 90 de circunferencia de cintura según sexo y edad de Friedman, un referente en el estudio de la antropometría en relación a enfermedades cardiovasculares. Bien, acá estoy viendo entonces estas tablas que les mostré. Y para ir cerrando esto, esta parte teórica, les voy a comentar que en adultos se usa el índice de masa corporal de la OMS. Ahora nos preguntamos, el índice de masa corporal en adultos, el límite es a partir de 25. Cuando es 25 el índice de masa corporal, se considera sobrepeso. A partir de 30 se considera obesidad y a partir de 40 obesidad mórbida. ¿Por qué creen ustedes que se toma 25? Bueno, la respuesta es que se vio a partir de muchos estudios que con un índice de 25 se dispara el riesgo de hipertensión, de diabetes y de enfermedades coronarias. Tienen una diapositiva que se llama Leve, ganancia de peso y aparición de enfermedad crónica con índice de masa corporal normal, de Wellitz y Dietz con Kolditz, de 1999, y ahí van a ver el resumen de todos estos estudios, por lo que el sobrepeso implica un riesgo aumentado y la obesidad en corto, mediano, largo plazo desarrolla enfermedades. A esto voy de que a veces uno dice estoy gordito, tengo un leve sobrepeso, no hay que desestimar el riesgo que traen estas complicaciones de salud. Vamos a dejar lo que es evaluación de la embarazada para otra oportunidad. Llegamos hasta acá con este video y nos vamos a ver en otro video para hablar sobre las guías alimentarias para la población argentina. Les pido que cualquier duda, estamos en contacto a través de la página de Facebook y también les voy a dejar mi mail para que avancemos con este estudio. Espero que sea útil este video. Saludos.